Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con nuestras lecciones, pero antes vamos a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios 4:7. Dice: adquiere sabiduría, es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Nos hace una reflexión, nos dice: primero, debes adquirir conocimientos y ser una persona sabia. Y lo segundo, cuando tú estés a punto de tomar una decisión, hazlo pensándolo 2 veces. Buen juicio nos dice, ¿no? En todas las experiencias que tú hagas, tengas buenas o malas experiencias, siempre debes aprender algo de ello. Y en base a eso, tomar buenas decisiones en tu vida. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con nuestras lecciones. Como ya hemos terminado la parte de sales, ahora nos toca entrar una parte importante en teoría, que es la estructura de la materia, ¿ya? Y especialmente la estructura del átomo. Entonces, en este tema vamos a ver especialmente las características del átomo, ¿ya? Y la estructura de la materia. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué va en este sentido? ¿Por qué? Porque de lo más pequeño se va a ir agrupando hasta llegar a obtener algo más grande, que es la materia. La partícula fundamental de la materia es el átomo. Pero ¿de dónde viene el átomo y cuál es su historia y cuáles son sus características? La vamos a ver a continuación. Empezamos, por ejemplo, con la historia del átomo, que viene a ser por parte de Leucipo y Demócrito. Ellos afirmaban, Leucipo decía que toda la materia estaba compuesta por una sola clase de partículas pequeñas, y Demócrito le puso nombre a estas partículas pequeñas y dedujo que la materia en sí podía fragmentarse, y cuando nosotros fragmentábamos la materia, estas podían hacerse mucho más pequeñitas. Y si fragmentábamos aún más todavía la materia, encontraríamos otras cosas mucho más pequeñas, que en este caso vendrían a ser las moléculas. Y si aún así seguíamos destruyendo las moléculas, podíamos encontrar algo que ya no se puede dividir más, que vendría a ser los átomos. Entonces, Demócrito le puso el nombre átomo a aquella partícula pequeña, invisible casi, que significa, que le puso átomo, y esto significa sin división o indivisible. Quiere decir que este último, que ya no se puede dividir más, es la composición de la materia, y a esto le puso de nombre átomo. ¿Listo? Años más tarde, en el siglo IV a.C., Aristóteles prácticamente fue en contra de lo que dijo Demócrito. Dijo que solamente que la materia estaba compuesta por 4 elementos principales. Estos vendrían a ser el fuego, el agua, la tierra y el aire. Decía, estos 4 elementos forman la materia, y lo demás del átomo, eso no existe. Eso fue lo que dijo, ¿no? Pero años después hubieron otros científicos que continuaron la labor de Demócrito y empezaron a estudiar a más fondo el átomo. Y en base a estos estudios empezaron a desarrollarse los diferentes modelos atómicos. Quiere decir que fueron describiendo al átomo en sí. ¿Y quién fue quien pensó? John Dalton fue el primero que empezó con estas investigaciones, o uno de los primeros, y que rescató la teoría de Demócrito. ¿Qué decía? Decía que el átomo era lo más pequeño y fundamental de la materia, que no se podía dividir, además que tenía una forma esférica. ¿Listo? Entonces, a esto él le denominaba átomo. Además que decía que no todos los elementos son iguales, que todos los elementos tienen diferente masa, diferente peso, y por ende el átomo también podría ser diferente. El modelo de Joseph Thomson describe que el átomo estaba formado por una masa que tenía carga positiva, y que a esta masa estaban incrustadas pequeñas partículas más pequeñitas, a los que denominó electrones que tenían carga negativa. A este modelo se le conoce como el modelo del pudín de pasas, y es el modelo de Joseph Thomson. Quiere decir un montón de más, como si fuera una galleta incrustada con chispas de chocolate, así, que era una masa y que atraía otro tipo de cargas. Si la masa era positiva, atraía a los que son negativos, que en este caso vendrían a ser los electrones.
El modelo de Ernest Rutherford nos indica que, según Rutherford, tenía un centro positivo y tenía como una especie de caparazón a su alrededor. Y en ese caparazón se encontraban a los que denominó también electrones. Entonces, había un espacio hueco y fue armándose la estructura del átomo. Espacio hueco con algo en el centro que tenía carga positiva y los electrones que daban vueltas en la corteza que tenían carga negativa. El modelo de Niels Bohr proponía que los electrones se movían alrededor del núcleo con una trayectoria definida, ¿ya? Y que esa corteza definida le puso el nombre o se le puso el nombre de orbital. ¿Listo? Entonces los electrones daban vuelta en los orbitales y cuando un electrón se movía de una orbital a otro, desprendía energía. Entonces había energía en cuanto estos electrones se movían. Y en el caso último de Schrödinger, ¿ya? Describía más que todo al orbital. ¿Y qué era orbital o a qué se le llamaba orbital? Se le llamaba orbital a la región espacial, a todo esto, en la que existe una probabilidad mayor de encontrar electrones. También dijo que los electrones nunca se quedan quietos, que siempre están en constante movimiento, así que podemos deducir dónde es probable que esté o dónde es menos probable que se encuentre, pero no así deducir la posición exacta del electrón. Y finalmente, el modelo actual representa al átomo como si una pequeña esfera llena de orbitales, tiene electrones y cuenta con un núcleo atómico en donde se encuentran el protón y el neutrón. Fuera de eso tenemos otras pequeñas partículas que se denominan quarks que se encuentran dentro del núcleo. Es una teoría todavía que se está practicando en física especialmente, ¿ya? Las características del átomo. El átomo raramente se encuentra solo en la naturaleza, quiere decir que siempre va a estar de 2 o de 3 unido, como el oxígeno. El oxígeno son 2 átomos unidos de oxígeno. El diámetro que tiene el átomo tiene un diámetro de 1 por 10 a la menos 10 metros, quiere decir es como si fuera un pequeño punto en todo esto. Así es el tamaño que tiene. El átomo es la partícula más pequeña y aún así es la más importante en las reacciones químicas, ya que es él quien interviene. En la naturaleza, el átomo es neutro, pero en algunas condiciones él puede cambiar ese estado neutro a ion, que son negativos, o a cation, que tienen carga positiva. Muy bien, aquí vamos a quedar. Como trabajo van a tener lo siguiente. Para la actividad de esta semana, grafica los diferentes modelos del átomo. Hemos explicado algunos diferentes modelos, entonces tú puedes investigar de internet o tal vez de un libro que tienes y dibujar los diferentes modelos atómicos. Y lo segundo, realiza una pequeña maqueta de dos modelos atómicos, perdón. Me equivoqué ahí. ¿Ya? Por ejemplo, modelo de Thomson, modelo del pudín de pasas con el que se conoce. Yo he hecho esto con plastilina. Entonces tú puedes hacer eso con el material que tú tengas en casa. Solo 2 modelos nada más. Los que tú quieras. Ahí tienes como 5 modelos para escoger y puedes hacer tú el que quieras. ¿Listo? Las maquetitas, por favor, que no pasen de los 5 o 6 centímetros a lo mucho, o 10 en el peor de los casos. ¿Listo? Nos vemos la siguiente clase.